Saludo en esta preciosa hora a la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo y a los amigos que nos siguen a través de este su canal cristiano El Shaddai, deseando que la paz de Dios repose, habite y permanezca en vuestras vidas y en vuestros corazones. Hoy es un día más en el cual vamos a compartir la palabra del Señor con vosotros, y es una palabra que edificará vuestras vidas y vuestros corazones. Prestemos atención. Hoy tendremos para vosotros el tema el cristiano que anda conforme al Espíritu. Y este tema lo tendremos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 1 al 7. Y leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la guía del Espíritu Santo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amado Dios y Padre eterno, añada bendición a su palabra, que todos los amigos y hermanos que reciben esta palabra, que reciben este mensaje, sean bendecidos grandemente y tocados por el poder de Dios, y tu Espíritu Santo trate con ellos de manera muy especial. Gloria a Jesús. Amados hermanos y amigos, el cristiano que anda conforme al Espíritu, el tema de hoy. En este tema hablaremos especialmente del versículo 1 y centraremos nuestra atención en aquellos cristianos para los que la Biblia dice que no hay condenación. 2. Resolveremos el misterio del versículo 3 y sabremos el por qué Dios condenó al pecado en la carne, por qué Cristo tuvo que venir en semejanza de carne y a causa del pecado. 3. Y a su vez veremos qué pasará con los cristianos que son de la carne. Gloria al nombre de Jesús. Comencemos. ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 1? De lo cual dije que vamos a hablar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Atención con lo que sigue. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia dice, la Biblia declara explícitamente que no habrá condenación de parte de Dios para los que están en Cristo Jesús, pero en especial para aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan o viven conforme al Espíritu, es decir, al Espíritu de Dios. Cuando hablamos de aquellos cristianos que están en Cristo, de aquellos, valga la redundancia, de aquellos que están en Cristo, en esta parte del versículo 1 de Romanos capítulo 8, hace una clara división entre dos grupos de cristianos. Unos, los que andan según la carne, y dos, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y es exclusivamente a estos
a los que andan o viven según el Espíritu de Dios, para aquellos que en este versículo Dios menciona y declara explícitamente que para ellos no hay ninguna condenación. Esto deja una clara señal de que para aquellos cristianos que viven según la carne, habrá problemas, y en especial de condenación. Lo segundo, vamos a ver sobre el versículo 3, ¿sí? ¿Cuál es el misterio que encierra el versículo 3 del capítulo 8 de Romanos? Donde dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es el misterio que encierra este versículo? ¿Sí? ¿Y por qué Dios condenó al pecado en la carne? Habla exclusivamente de que el hombre, bendito sea el nombre del Señor, era débil por causa de la carne para someterse a la ley de Dios. Y por causa de esa debilidad, Dios tuvo que enviar a Jesucristo en condición de carne de pecado y a causa del pecado. ¿Por qué Dios condenó al pecado en la carne? La preponderancia de la carne inicia en el mismo huerto del Edén. ¿Cómo es así, hermanos? Sí. Por esta misma razón, Dios condena el pecado en la carne, para no tener que condenar al ser espiritual del hombre. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 6, donde estamos hablando acerca del hombre en el huerto del Edén? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Note esta frase. En esto radica el engaño de la serpiente, es decir, de Satanás al hombre en el huerto del Edén. Y dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió también como ella. ¿Dónde surge la preponderancia de la carne en la vida del hombre? Cuando la serpiente expone su engaño hacia el hombre, es decir, hacia Eva. Al hablar de Eva, estamos hablando del conjunto general del hombre, que son la raíz primitiva de nuestra naturaleza, nuestros primeros padres terrenalmente. Entonces le dice la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comieren de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En su carne entró esa codicia, esa sensación, ¿sí?, de grandeza, de anhelo, de deseo de igualarse a Dios, de ser como Dios. Se le abrió un apetito a esta mujer y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Por qué? Porque se le dijo que si Dios le dijo, del árbol que está en medio del huerto, no comeréis, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente le dijo, no es así. El asunto es que sabe Dios que el día en que tú comas de ese árbol,
serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Cuando esta serpiente engañó a Eva con esta frase, se abrió en ella una perspectiva diferente sobre lo que era el desobedecer a Dios, sobre lo que era el pecar, el comer del fruto prohibido, que era el pecado, el desobedecer a Dios. Entonces, ahí comienza la ilusión de la carne, el querer engrandecerse, el querer glorificarse, el querer endiosarse. Entonces es por eso que ahí comienza la caída del hombre. Y el hombre cae de su naturaleza divina, santa, en la cual Dios dice que lo creó al hombre a imagen y semejanza de él. Y el hombre muere espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no fue por causa de la imagen espiritual que tenía el hombre, porque cuando Dios creó al hombre, sopló sobre su nariz la esencia del mismo Dios. Y el hombre, que era de barro, fue un ser viviente. Y no fue la parte espiritual la que pecó del hombre, sino la ansiedad, ¿sí? El deseo carnal de engrandecerse y enseñorearse, aunque Dios ya lo había hecho grande y lo había puesto como rey y señor en el huerto del Edén. Pero el hombre fue tentado por la serpiente y llegó a anhelar ser más que eso. Gloria al nombre de Jesús. Es por esta razón que el hombre fue débil frente a la tentación de Satanás y no pudo someterse a la ley que Dios había en un principio establecido en el Edén. Y por esta misma razón, Dios tuvo que enviar a Jesucristo, su Hijo, en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios sí era posible. Si no surgiera esa ansia, ese ánimo, ese deseo de gloria y de grandeza, si se conformara con simplemente obedecer la voluntad de Dios. Pero el hombre quiso más. Y Dios quiso demostrarle a esta humanidad y al mundo entero y a los principados espirituales que operan en las regiones celestes que el hombre sí es capaz de obedecer a Dios en forma humana. Por eso fue enviado Jesucristo en forma de carne de pecado y a causa del pecado, porque Cristo tenía que venir en la misma forma de Adán para confrontar al pecado y vencerlo, derrotarlo. Pero Cristo, ¿cómo lo iba a hacer? Viviendo una vida espiritual, una vida sujeta a Dios, una vida enfocada según el Espíritu de Dios. Entonces, de esa manera, cuando Cristo demostró una vida de perfecta obediencia delante de Dios, sujeta a la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo, Cristo venció al pecado y se demostró que la debilidad estaba en la carne. Por eso mismo fue que Cristo fue tentado, así como Adán y Eva fueron tentados en el Edén. Cristo fue tentado por Satanás mismo en el desierto, pero Cristo demostró que sí tenía contextura espiritual para vencer al pecado, para vencer al enemigo, y lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esta forma Cristo condenó al pecado en la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Por esta razón es que nosotros, como hombres de Dios, debemos de vivir enfocados no en la carne, sujetos no a la carne, ni a su designio y a su voluntad, sino enfocados en Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque para ellos no hay condenación, pero los que se sujetan a la carne, pues estos tienen condenación. Porque la Biblia dice, el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nosotros como cristianos no podemos vivir sujetos a los designios de la carne.
La carne tiene sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propios hábitos y costumbres que nos desligan de la voluntad de Dios, que nos apartan y nos separan de Dios, lo cual se llama muerte espiritual. Y si el hombre de Dios, el cristiano, vive una vida apegada a los designios de la carne, vivirá una vida fuera de la voluntad de Dios, apartado de Dios, aunque esté en la iglesia. Esto significa vivir muerto espiritualmente. Y si tú vives, aunque digas que eres cristiano, y ores cuantas veces al día, ayunes y vigilies, y cargues la Biblia en tu mano todo el día, pero vives bajo los designios de la carne, estás muerto espiritualmente, separado de Dios. Y si así te encuentra la muerte, antes de partir de esta tierra, irás así mismo a un lugar donde vas a estar separado de Dios eternamente. Ahora, ¿cuáles son los cristianos, sí, de la carne? Esto mismo, lo que vengo diciendo. Estos son los cristianos de la carne, los que viven en celos, en iras, en contiendas, en envidias, en orgías, en enemistades, en murmuraciones, en rebeldía, en contradicciones. Y ustedes conocen lo demás que la Biblia dice, las obras de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Es por esto que Dios dice que en Jeremías capítulo 31, versículo 3, sobre el nuevo pacto, dice que en el nuevo pacto Dios pondría sus leyes en nuestra mente y las escribiría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque exclusivamente Jesús dice que sí, que Él está a la puerta y llama. Que si alguien abre la puerta, está hablando del corazón, Él entra a Él, cena con este ser humano o con este hombre y Él cenará con Dios. El lugar de la morada de Dios en nuestra vida es nuestro corazón. Y es por esto que Dios pone sus leyes y las escribe en nuestro corazón, porque desde ahí Dios comienza a morar y a gobernar a través del Espíritu Santo para guiarnos en una vida espiritual santa y agradable a Dios. Entonces, el cristiano que anda conforme al Espíritu de Dios es un cristiano para el cual la Biblia dice que no hay ninguna condenación. Es decir, dentro de la iglesia podemos encontrar dos tipos de cristianos. El uno, el que anda según la carne, y el otro, el que anda según el Espíritu de Dios. ¿Qué pasará con los cristianos que andan según la carne? Así como Dios condenó al pecado en la carne, el cristiano que se somete y vive en la carne, juntamente como Dios condenó al pecado en la carne, él también será condenado e irá a un lugar de tormento separado de Dios para siempre. Sufrimiento eterno en el infierno. Y así como Cristo venció en el Espíritu, por el Espíritu, y está sentado a la diestra de Dios, todo aquel que vive en el Espíritu, que anda conforme al Espíritu de Dios, como Cristo venció viviendo una vida espiritual, así mismo este cristiano vencerá y no será condenado, sino que partirá al reino celestial, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Amado hermano que me escucha, yo creo que el camino más correcto es vivir conforme al Espíritu de Dios. Y si usted vive una vida según la carne y no ha podido sujetar su vida a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo, es tiempo de que doblegue su cerviz y se humille ante el Señor. Porque Dios tiene grandes cosas y grandes bendiciones para su vida. Dios le bendiga. Con usted será en una nueva oportunidad.